señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, más que nunca, como te la venimos mostrando desde hace mucho tiempo, aquí, hoy más que nunca la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí te lo contamos. Tenemos mucho para analizar y para debatir el día después de lo que ha dejado el paro de, la movilización de ayer con el pedido de paro que hicieron muchos. Hay reflexiones muchísimas, declaraciones hoy también variadas. Enseguida te vamos a mostrar el momento en que ayer Juan Carlos Smith, uno de los integrantes del Triunviro, era duramente increpado en las imágenes que no se vieron y donde la gente le pedía ponga la fecha del paro. Esto no se veía mientras Smith no podía escapar del palco donde había quedado rodeado por la multitud, ¿no? Y vamos a estar analizando, ¿no? Bueno, hoy una bravuconada del ministro Aranguren desafiando a que ganen elecciones para cambiar el plan económico. También unas declaraciones muy disparatadas del ministro de la Producción, Cabrera, que enseguida vamos a estar analizando también con Alejandro Berkovich y con Mariano Hamilton. Pero vamos a ver el momento ayer, cuando terminaba el acto, en que Juan Carlos Smith, uno de los triunviros de la CGT, era duramente increpado por algunos manifestantes cuando terminaba el acto. ¿Cuándo va a ser el paro? Bueno, ahí veíamos, ¿no? Cómo, en forma muy tranquila, varios de los manifestantes lo increpaban a Smith, lo que antes había sido un grito bastante que se escuchó muy fuerte, pónganle fecha al paro, y que ayer la conducción de la CGT no se animó, dicen algunos, no quisieron, otros hablan de que había un acuerdo con el gobierno entre los representantes de la CGT y el gobierno de Macri de convocar, incluso se trascendió hoy que habían acordado ese punto de encuentro para no hacerlo en la Plaza de Mayo y que, bueno, hagan la movilización pero no le pongan fecha al paro, ¿no? Eso es lo que se está hoy diciendo muy fuertemente. Esto ha producido, evidentemente, y en los próximos días va a producir puertas adentro de la CGT, una ebullición. Hay muchos gremios que están disconformes, algunos que ya se han ido de la CGT. Anoche lo escuchábamos aquí en este programa a Leonardo Fabré, que pedía la renuncia del triunvirato y convocar a un confederal que nombre a un solo secretario. Hoy también el secretario del gremio de Curtiembre ha pedido la renuncia. Hubo un duro documento de la bancaria en la tarde de hoy, donde ya le ponen prácticamente ellos la fecha al paro general, 30 de marzo, dice Palazzo y la bancaria. Hay que hacerlo el 30 de marzo, cuando se recuerda aquella manifestación enorme de la multipartidaria y de muchos gremios contra la dictadura militar en el año 82, ¿no? Bueno, ha ido variando, hoy muchas repercusiones, y vamos a Juan Carlos Acuña, que hoy hablaba y de esta forma decía lo siguiente. ¿Por qué no quiere hacer el paro? ¿Cómo que no quieren hacer paro? Eso está diciendo vos. ¿Quién te dijo que quiere hacer paro? Mire, ustedes le hacían paro por el impuesto a las ganancias al gobierno anterior.
Nosotros dijimos que antes del fin de mes, los primeros días de abril, está el paro por 24 horas. No que no se quiera hacer el paro. ¿Cuándo es el momento? ¿Y cuándo es el momento? ¿En de mes o a principios de abril? Ya lo hemos dicho. Hay que tener la paciencia de esperar que la CGT le va a poner fecha al paro. Quedémonos tranquilos. Pero ¿cómo nos vamos a quedar tranquilos si los chicos no tienen para tomar la leche, Acuña? Bueno, yo no puedo decirle al pibe, hoy no tomás la leche. Que yo sepa, yo no soy lechero. En una reunión de gabinete, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le dijo antes de ayer al presidente, quédate tranquilo, que no van a anunciar el paro, van a dejar que la gente grite, se exprese y después se vaya a la casa cansada. Ya tengo arreglado con 2 de los 3 líderes de la CGT. Conmigo no habla para nada el ministro de Trabajo, ni ningún ministro. ¿Quiere decir que son los otros 2? No, yo qué sé, si está diciendo la verdad, está mintiendo. ¿Y usted qué opina, más allá del Consejo Directivo? Si fuera por usted, ¿qué fecha le pondría? Y yo le pondría el 31 de marzo, que es viernes, o el lunes siguiente. Bueno, Acuña dice 31 de marzo, decíamos recién lo de Palazzo, que ha fijado 30 de marzo, otros sostienen que tiene que ser el 4 de abril, porque el 2 es feriado. Allí están. Lo cierto es que por el momento no se ha convocado a ninguna reunión en el Consejo Directivo de la CGT. Pablo Moyano también hoy opinaba. Solamente uno se empujó, no pasa nada. Por 20 tipos que subieron arriba de un palco no se va a desviar la atención de los casi 300.000 trabajadores que se movilizaron en el día de ayer. Seguramente en los próximos días va a haber una reunión del Consejo Directivo y bueno, ahí aclararemos todo lo que pasó en el día de ayer y las medidas que se van a tomar. ¿Qué tipo de medidas? El paro de 24 horas, ya está instalado, falta poner la fecha. Si está votado, ¿por qué no se puso la fecha y se comunicó la fecha? Porque a nosotros no nos van a venir a apretar ni el kirchnerismo ni algunos partidos de izquierda. La CGT, si hablan de la burocracia sindical, si hablan de que no representamos a nadie, que paren ellos, cuánto paran. Acá que tiene la mayoría de trabajo de la CGT. La CGT sabe cuándo va a tomar la medida de fuerza. La medida de fuerza ya está anunciada, falta poner la fecha. No nos van a venir 200 tipos a apretarlo a la CGT. Bueno, Pablo Moyano, que ayer también, hay que decirlo, se retiró bastante molesto de la reunión porque precisamente las columnas de camioneros no habían llegado y quedaron afuera, como la de los bancarios. Incluso muchos decían que el triunviro terminó antes el acto para no permitir que lleguen las columnas y mandaba una patadita también Pablo Moyano. Esto con Hugo no pasaba, que también fue uno de los grandes ausentes ayer. Moyano no estuvo, Luis Barrionuevo tampoco estuvo ayer. Son los que seguramente tienen una línea más conciliadora con el gobierno de Mauricio Macri. Gato, buenas noches. Buenas noches. Justamente no llegaron algunos gremios al palco que estaba montado enfrente del Ministerio de la Producción porque el triunvirato decidió adelantar el acto. Casi una hora, frente a lo que estaba previsto, que era las 16 horas. Algo rarísimo, cuando todas las noticias lo que mostraban era que la afluencia de gente era absolutamente mayor, muy mayor de la que se esperaba en un principio. Sí, bueno, muchos dicen que se asustaron, ¿no? Bueno, hoy habló el diputado nacional Máximo Kirchner, también hizo referencia a la marcha de ayer. Muy sano que eso suceda, ¿no? Que muchas veces también quienes asisten a un acto interpelen a quienes tienen la oportunidad de estar arriba de una tarima, de conducir o decidir. Y creo que nadie debe enojarse por la interpelación, sino que debe asumirla y representarla. Yo no dudo de la combatividad, por ejemplo, de Smith. Yo lo vi pararla a Cristina por ganancias y con asistencias mucho menores. O sea, que es evidente que puede haber temor en los dirigentes respecto de las consecuencias de asumir la representación de los trabajadores. Bueno, pero muchos dicen, a la expresidenta le hicieron un paro por el impuesto a las ganancias, y acá, que está quedando un tendal en el camino, hay una CGT que no reacciona. Porque había total libertad de hacer un paro durante el gobierno de la expresidenta. Y ahora no. Nuestro debate es político. Y se ve que no, si vos estás arriba de una tarima y tenés 250.000 trabajadores gritándote paro general y no lo llamás o dudas, es evidente que hay algo en el medio que no se entiende o no se comprende. Una cosa es que lo diga el diario Clarín, y otra cuestión que uno de los integrantes del triunvirato trate de descargar, digamos, la culpa
en esos pequeños incidentes y no en que lo que uno pudo ver y escuchar de manera clara fue a cientos de miles de trabajadores exigirles la fecha de un paro. Ni mucho más ni mucho menos. Aparte, muchos de esos dirigentes son los que cuando van a la televisión dicen la gente dice. Bueno, la gente dijo ayer. Se refería el diputado nacional a que las marchas del lunes de los docentes, la marcha multitudinaria de ayer, eran consecuencias de la política económica que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Algunos dirigentes oficialistas o semioficialistas que fungen a veces opositores. Lo que se puede observar, lo que se vio en estos 2 días es las consecuencias de un plan económico planificado y que está llevando adelante el gobierno en plena conciencia. No es que algo está saliendo mal, sino que está decidido a atravesar las consecuencias estas y la sociedad, obviamente después de muchos años de no sin conflictos, sino sin tensiones entre el anterior gobierno y el mundo sindical, obviamente lo que empieza a sentir el trabajador, el pueblo trabajador, que es lo que se escuchó bien fuerte ayer y también el lunes, es que ante cada punto de inflexión donde el gobierno debe dirimir qué intereses va a promover y proteger, se encuentra siempre más cerca de los sectores concentrados de la economía que del común de la gente, ¿no? Y por último también opinó sobre el rol que está jugando en estos momentos la expresidenta y lo que puede jugar en los próximos meses. Algunos dirigentes oficialistas o semioficialistas que fungen a veces opositores lo han dicho directamente que Cristina no debería no ya ser candidata o no, sino no participar de la vida política. Y la verdad que a uno le llama poderosamente la atención, aparte cuando al revés, por ejemplo, de otros expresidentes que dijeron que iban a participar más en política y lo siguieron haciendo, Cristina siempre se asumió como una militante que iba a seguir haciéndolo porque tiene una mirada sobre el país, porque le interesa a su país. Bueno, muy bien. El que habló hoy, recién decía el diputado Máximo Kirchner, las marchas son consecuencia de la política económica que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri. Parecía como que le salió a responder el ministro de Energía, que hoy volvió a las primeras planas de las declaraciones con una bravuconada. Mire lo que dice. Es claramente un hecho político, un hecho de marcar la cancha. Yo creo que por ahí no pasa la discusión. Cuando la discusión política es en el Congreso, no en la calle. La discusión política pasa por otro lado. Si alguien quiere cambiar la política económica, primero tiene que ganar las elecciones y luego aplicar la política económica que le corresponda o dictar las leyes que le permitan generar condiciones económicas distintas. Esto se soluciona con diálogo, seguramente a partir de lo que fue la manifestación de ayer habrá diálogo para ver cuáles son los puntos que reclama la CGT. Si uno ve exactamente ese reclamo de que hay una mayor cantidad de importaciones, la verdad que no es así, lo ha dicho el ministro de la Producción, y hoy se están creando puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que ver, y creo que al principio lo has dicho, no es la foto sino la película, es decir, hacia dónde vamos. Dijo, si alguien quiere cambiar la política económica, primero tiene que ganar las elecciones. Juan José Aranguren. La verdad que esta respuesta viene bien para... Ayer lo decíamos, ayer lo comentábamos aquí, cuando yo en el análisis que realizamos por la marcha, digo, la verdad hay cierta ingenuidad en los dirigentes de la CGT creer que este gobierno va a rectificar políticas económicas cuando diariamente, hoy lo hizo Aranguren, lo está haciendo Cabrera, también ahora vamos a leer algunas declaraciones y escuchar, ratifican diariamente este rumbo económico. Respecto al tema de las importaciones, anoche lo hablaba Berco y también anoche el propio ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, desmentía rotundamente todo el tema que ayer dio a conocer el Ministerio de Producción. Punto por punto, anoche Bonfatti mostraba aquí en este programa cómo la provincia de Santa Fe está sufriendo el aumento de las importaciones y cómo está destruyendo distintas pequeñas y medianas empresas o grandes empresas en la provincia. Y hoy sorprendió
Habló también con nosotros, Aranguren. Ah, perdón, sí, discúlpame. Claro. Sí, a eso iba. No, porque es llamativo. Primero, es poco reflexivo lo de Aranguren respecto de las elecciones y el plan económico, porque la última vez que alguien dijo que si querían cambiar algo, armen un partido y ganen las elecciones, se lo hicieron. Le armaron un partido y le ganaron las elecciones. Aranguren es desafiante en ese aspecto, sobre todo a las puertas de una campaña electoral. Igual, perdón, también habría que plantear que ganar las elecciones no significa un cheque en blanco. No, claro, además de eso. No es que durante 4 años vos haces lo que se te canta. No, para eso está las de medio término. Claro, porque hay un montón de gente que puede reclamar. Además de esto, Aranguren lo que hizo fue anunciar un doble tarifazo de gas para abril. Esto que están escuchando ustedes es algo que... ¿Cómo para abril? Sí, para el mes. ¿En el mes de abril va a haber doble? Sí. ¿Vamos a pagar 2 veces aumento? Exactamente. Escuchen este diálogo que mantuvo con nosotros, no en exclusiva como se hizo con La Nación, dándole un trato privilegiado, pero sí con un grupo de colegas con los cuales lo entrevistamos al terminar su intervención ahí en el The Economist Argentina Summit, que fue una cumbre organizada por el diario, por la revista conservadora inglesa en el Alvear, donde todos fueron elogios hacia el gobierno de Macri y todo fue optimismo respecto de el cambio que está experimentando el país. Pero Aranguren, después de hablar, habló con la prensa y dijo que en abril, además del aumento del gas que iban a ya sufrir los consumidores por el aumento del gas en boca de pozo, se va a dar un primer incremento de distribución y transporte de gas que después se va a repetir en octubre y después se va a volver a repetir en abril del año que viene. Escuchémoslo. Todos los ajustes tarifarios que se están haciendo, todos los reacomodamientos están dentro de lo que es la política del gobierno, que es tener una inflación contenida entre 12 y 17%. Es decir, cuando preparamos el presupuesto teníamos previsto cuál iba a ser la forma en que íbamos a atender a lo que era la recomposición de las tarifas, reducción de los subsidios. ¿Los aumentos de tarifas pueden haber contribuido a una movilización como la de ayer o cree que no tuvo razón de hacerlo? Todo tiene que ver con todo, decía un filósofo, Pancho Ibáñez. Puede ser que sí, pero también tenemos que pensar que las tarifas estaban distorsionadas, es decir, cuando uno subsidia a la oferta, en vez de estar subsidiando a la demanda, es decir, aquellos que lo necesitan, y esto quiero hacer hincapié, esta administración es la primera que puso una tarifa social. El precio del gas va a tener un aumento, el aumento semestral que hemos ya anunciado en septiembre del año pasado, estamos haciendo lo mismo, ajustado por el tipo de cambio, obviamente, porque eso fue en dólares. Pero lo que es la tarifa de transporte y distribución, que las distintas distribuidoras presentaron en el mes de diciembre, en vez de estar aplicándola a partir del 1 de abril, se va a aplicar en 3 tramos. Uno va a ser en abril, otro va a ser en octubre, noviembre, el otro va a ser en abril del año próximo. Fíjate, Gato, que el ministro lo presenta como una concesión, como diciendo, lo vamos a hacer en 3 cuotas, lo que pensábamos subirles todo junto en abril, lo vamos a hacer en 3 cuotas. Es lo que pidieron las distribuidoras y las transportadoras de gas en la audiencia pública en diciembre. Ahora, eso se suma al aumento del gas en boca de pozo, que es lo que la Corte le ordenó morigerar para hacerlo más gradual en el tiempo. La verdad que lo que dice al principio de la nota, que es que los tarifazos no harán desbordar, o él prevé que no van a hacer desbordar la pauta inflacionaria del año, no se condice con las pautas macroeconómicas que manejan la mayoría de los economistas. Es de ABC que el aumento de los servicios regulados, el peaje, la luz, el gas, está repercutiendo en los otros precios de la economía. Obvio, totalmente. Bueno, Pablo Micheli lo escuchaba el ministro, en cambio de política económica no va a haber, así que, si no hay cambio de política económica... Habría que preguntarle al ministro si hubiesen dicho la verdad en la campaña electoral, si ganaban las elecciones. Porque le mintieron a la gente, aparte. Porque recordemos que arrancó en la campaña hablando de pobreza cero con el candidato a presidente. Y hubo mucha gente que lo votó en aquel momento, que hoy está planteando paro nacional. Conozco muchísima gente que lo votó, que hoy está planteando que haya paro nacional. Por otra parte, me parece que, como se decía acá, no significa ganar las elecciones, tener un cheque en blanco y esquilmar al pueblo argentino, porque esto es lo que están haciendo, esquilmando a la gente, a los que menos tenemos, a los trabajadores, a los jubilados, a un sector de la clase media que está siendo golpeada, los pequeños productores, la pequeña y mediana empresa. Si todo lo que se expresó ayer en la calle, que fue multitudinario, no sé por qué Pablo Moyano habla de 300.000 personas, yo creo que hubo 500.000 personas. Si uno ve la toma aérea que hay de la avenida 9 de Julio, es algo impresionante eso. Y yo estuve, creo que en los últimos años en todas las marchas que ha habido,
Particularmente recuerdo la del 29 de abril, hace poco, del año pasado, donde se hablaba de más de 300.000 personas frente al Monumento al Trabajo, y la de ayer fue mucho más grande. Muchísimo más grande. Sí, porque además mucha gente no pudo Lo que llegar. pasa es que Pablo no pudo llegar a ver la cantidad de gente, porque bueno, ellos estaban en el escenario. Nosotros estábamos con Yasky invitado para subir, seguramente Yasky lo habrá contado ayer. Estábamos invitados para subir y no fuimos, porque en realidad no pudimos llegar al escenario. Probablemente hubiésemos corrido la misma suerte. Yo tengo la marcha de mujeres hoy, y las mujeres cantaban, pongan los hombres lo que tienen que poner, porque la mujer estamos poniendo varios pidiendo el paro nacional. Ustedes igual me lo gritaban ahí. Ahora, la CTA ustedes ya han puesto fecha. Nosotros las dos CTA vamos al paro nacional para la última semana de marzo. Le vamos a poner el día exacto, el martes que viene, 14, o sea, dentro de 4 o 5 días. Vamos a hacer un plenario de más de 2.000 delegados de todo hoy el la país. Corriente Federal, que hay acompañando a la bancaria cerca de 30 gremios, pidió 30 de marzo que sea. ¿Ustedes podrían acompañar esa propuesta? Sí, no, pero hay una diferencia. La Corriente Federal es una corriente interna de la CGT que no puede convocar a paro de los 30 gremios que la integran. Pero las dos CTA tenemos personería. Dentro de la ley estamos en condiciones de convocar un paro nacional y a todas las organizaciones que se adhieren de darle cobertura. Es decir, acá solamente puede convocar a paro nacional a todas las organizaciones, las 3 centrales sindicales, juntas o separadas. Nosotros las dos CTA hemos resuelto no esperar más, porque esperamos durante todo el año pasado y las dilaciones fueron siempre la excusa del triunvirato para no convocar a partir del 22 de agosto. Claro, pero lo que pasa es que si empiezan la CTA por un lado, la Corriente Federal propone otra... No, escucha, el tema es así. Nosotros tenemos independencia de criterio, por algo somos centrales distintas. Si no, estaríamos dentro de la CGT. Estamos afuera de la CGT porque somos dos centrales diferentes. Pero quiere decir, a ver, Pablo, el martes ¿ustedes van por un lado y la CGT puede poner otra fecha? Bueno, no sé, si la CGT pone el 28 de abril, que vayan ellos, el paro el 28 de abril, nosotros veremos qué hacemos. Primero vamos ayer, a ir ¿cómo analizás vos la actitud? Vamos a ir al paro. ¿Cómo analizás ayer la actitud de Smith, de Daer, de Acuña, que no respondieron a ese clamor que había en las bases allí de póngale la fecha al paro? Se equivocan, así. Yo creo que ese clamor de ese grupo que estaba ahí es la representación de la mayoría, o la totalidad de los que estaban movilizados y de la gran mayoría de todos los trabajadores. Sí, es así, Pablo, porque justamente hoy habló también, por ejemplo, Batón Basile, que estaba con Pablo Moyano ahí como un militante dentro de la columna de camioneros, y lo que decía es que fue el kirchnerismo el que los provocó con los gritos de pónganle fecha. No aparecen las imágenes. Te pregunto a vos que eras crítico del kirchnerismo también. El palco lo tomó la línea 60, el palco lo tomó los remiseros, había lo tomó la izquierda. Comisión interna de delegados de los sectores de izquierda, había gente común. Acá pero aparte, a ver, acá vamos a repetir lo de Smith. Vamos a repetir lo de Smith. Eran 2 o 3 personas ahí me parece que no eran militantes de esto, de estigmatizar militantes de tal sentido cuando había un clamor general. Vamos a repetir lo de Smith, a ver. ¿Cuándo va a ser el paro? Bueno, ahí lo que le da una primicia prácticamente a esa, porque dice, este mes vamos a hacer paro. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dijeron el tal día? Si estaba todo dado para decir el 30 de marzo y paro
Es decir, habíamos hablado, nosotros habíamos estado en la CGT el viernes, las dos CTA, reunidos con Pablo Aparentemente Moyano, lo que habían arreglado con el gobierno era de hacer la marcha, pero no decir la fecha. Pero ¿por qué tiene que arreglar con el gobierno? El arreglo tiene que ser con los trabajadores, no con el gobierno. Y esta es la crisis que tiene la CGT, el triunvirato. No, la CGT, no vamos a hablar de la institución, vamos a hablar del triunvirato, de quienes están conduciendo. Es una crisis que está tironeado por el gobierno. Yo lo dije acá, seducido en un momento por esa mesa de diálogo que lo llevó a que no resolvieran nada. Ni siquiera pudieron cumplir que durante 3 meses no despidieran gente. No pudieron cumplir nada. No quiere este gobierno cumplir. Necesita que haya una crisis cada vez mayor en el sentido del poder adquisitivo de los trabajadores. Para poder contener la inflación lo hacen a través de la recesión. Que acá hay economistas, después lo van a explicar. Pero yo quiero terminar con el tema. La CTA tenemos capacidad porque dentro de la ley estamos legalizados para convocar a paro nacional. Y lo vamos a hacer con 2.000, 3.000 delegados el martes que viene. Le vamos a poner el día. Sí, la última semana de marzo, no queremos decir el día exacto, pues si no, ¿para qué convocamos 2.000, 3.000 delegados? Entonces, no quiere decir esto que si la corriente federal o la CGT dicen 4 de abril, nosotros caprichosamente vamos a decir, no, es el 30 de marzo, no es nada, o hacemos 2 paros. No, juntaremos. Ahora, tampoco es que si la CGT sigue dando vueltas y esperando, la gente me lo dice. Yo acá, en distintos programas, ya hace 6 meses que vengo planteando, o más, junto con Yasky, que hay que ir a un paro nacional. Exacto. Y así toda la gente no me agrede, pero, che, loco, ustedes también, ¿cuándo el paro nacional? O sea que me imagino a ellos que estaban ahí con todo y no decían nada. Bueno, a ver, Roberto Feletti, decía recién Aranguren, lo escuchaban. Bueno, si quieren cambiar política económica, ganen elecciones. A ver, y después decía el tema de la... Y yo voy a coincidir con Pablo, yo creo que había 500.000 trabajadores reclamando. Por respeto a esos 500.000 trabajadores no me quiero detener en la anécdota. Acá, más si alguno era kirchnerista, el otro no, digo, acá hubo una expresión concreta contra las políticas neoliberales del gobierno. Y creo que el movimiento popular se debe construir un frente, ni siquiera contra Macri, contra las políticas neoliberales que nos están llevando a esto. Y creo que ese es el salto, el movimiento obrero, el movimiento nacional y popular, los movimientos sociales. Nos debemos un programa contra las políticas neoliberales que nos están llevando al desastre. Y hay que leer muy bien lo que dijo Aranguren y hay que leer muy bien lo que dijo González Fraga. El gobierno va a combatir la inflación ajustando el tipo de cambio, y todos sabemos que eso es recesivo, pero además se guarda el paquete de la dolarización. Porque hay que ver la política monetaria que está haciendo el Banco Central, donde está esterilizando el 95% de la base monetaria. No suelta un peso a la calle. Y cuando un gobierno no suelta un peso a la calle, es porque no hay demanda de pesos. No hay movimiento en la calle. Y lo saben. Entonces, Aranguren nos lleva las tarifas a precio internacional. Los 18 millones de toneladas de trigo sirvieron para que los argentinos paguen 50 pesos el kilo de pan, y Sancor fundiéndose. Y ahora González Fraga dice endeúdense en dólares, porque el tipo de cambio va a estar atrasado mucho tiempo. Eso es la convertibilidad, pero el saldo de la convertibilidad final, si hubieran podido, era la dolarización. Y la política monetaria del Banco Central es no dejar que haya un peso circulando por la calle. Y esto es grave. La salida del gobierno, al final, si hay vulnerabilidad externa, es dolarización. Porque acá, de 100 dólares financieros que entraron el año pasado, en el 2016, 80 fueron por deuda y solo 20 por inversión. Entonces digo, es grave la vulnerabilidad externa de la Argentina y es grave hacia dónde nos lleva el gobierno, insisto, por respeto a todos los trabajadores que estuvieron, con los docentes, las mujeres que hoy reclamaban socialmente, los trabajadores que estuvieron en la plaza. El movimiento popular en su conjunto se debe una política de unidad y programa contra el gobierno neoliberal. Luis Petri, gracias por venir esta noche. ¿Cómo analizan? Lunes mucha más gente movilizada, ayer muchísima gente movilizada y con un clamor contra la política económica. Es que uno entiende un reclamo de paro ante un gobierno que no escucha, pero no es el caso. Digo, este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que ha abierto el Congreso, este es un gobierno que debate.
Sin ir más lejos, la ley de pymes, la ley de emergencia social con más de 30.000 millones de pesos, ganancias, una discusión que el kirchnerismo nunca quiso dar en el Congreso de la Nación, nosotros la dimos y convocamos a la oposición y cerramos una ley y cerramos un debate que estaba abierto durante muchísimo tiempo en la República Argentina. Entonces, una medida de fuerza como el paro, ante un gobierno que dialoga, es injustificada. Y fundamentalmente te digo algo, Gato, estamos hablando de paros nacionales que han sido utilizados como instrumentos y herramientas políticas, no para solucionar problemas económicos, sino muchas veces para solucionar la propia interna del justicialismo. Luis, 39, déjame terminar, Mariano. 39 paros generales se han realizado durante la democracia en la República Argentina. 22 se han realizado al peronismo, que gobernó durante 24 años la República Argentina. 17 a la oposición, esto es, al radicalismo, al PRO, a Cambiemos, a todos los partidos que tuvieron responsabilidades de gobierno que no fueron peronistas. Estamos hablando que se hacía un paro general en la República Argentina cada 9 meses. A Carlos Saúl Menem le hicieron un paro después de 40 meses el gobierno neoliberal peronista que gobernó durante los 90, 40 meses tardaron en hacerle un paro general. Y a Raúl Alfonsín, el primer gobierno de la democracia, solamente 9 meses. Entonces, estamos hablando de medidas que generan un notable perjuicio en un momento en donde la economía se está reactivando, en donde todos los indicadores hablan que va a haber un crecimiento superior al 3%, donde se ha generado empleo a partir del segundo semestre, y esta medida lo único que hace es desalentar, esta medida lo único que hace es generar problemas financieros y económicos cuando estamos justamente saliendo de un 2016 complejo. Luis, la verdad que yo te escucho y me da, por un lado, tristeza ver el radicalismo convertido, inclusive ha perdido la tradición democrática que han tenido. Decir que es un gobierno que dialoga. En primer lugar, creo que Alfonsín, si estuviera vivo, no estaría, pero ni loco en alianza con el PRO que está haciendo este desastre. Claro que sí. No. Segundo, te voy a decir más. Yo recuerdo, porque tengo memoria, que cuando hicimos 5 paros nacionales al gobierno anterior, a la política económica, porque es correcto lo que dice Feletti, no es contra los gobiernos, es en defensa propia contra las políticas económicas que nos están golpeando duramente el poder adquisitivo. También ocurría con el gobierno anterior y nosotros hicimos 5 paros nacionales. En esos 5 paros nacionales, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical vino a la CTA, a la calle Lima, que lo recibió la conducción de la CTA encabezada por May, a traer el apoyo a los paros nacionales que hicimos cuando era el gobierno anterior. Y ahora ustedes salen a criticar un paro e inclusive a bancar el diálogo con exclusiones que hace este gobierno sin respetar la democracia y la libertad sindical, porque ha convocado solo al triunvirato de la CGT y al triunvirato de la CGT, que también se sentó con el gobierno anterior e iba a los actos a aplaudir en el gobierno anterior, muchos de ellos. Y ustedes ahora dicen, cuando decía que la CTA era un ejemplo de modelo sindical, ahora aplauden que el gobierno nos deje afuera. Entonces, ¿qué clase de democráticos son los radicales? Un día son una cosa, otro día son otra, un día apoyan un par y otro día tiran en contra. En el Congreso de la Nación lo han visto durante todo el 2016, Pablo, ¿cuántas veces han sido convocados? Dialogamos por necesidad, pero también por convicción, digo. Nosotros no tenemos un Congreso en donde no somos mayoría. Vos lo sabés muy bien, no somos mayoría. No tenemos la posibilidad de sancionar leyes con la votadora como lo tenían ustedes. Nosotros tenemos que consensuar, tenemos que dialogar. Y justamente... Si no, ¿cómo? Lo teníamos por los votos. Claro, bueno, pero lo hacemos por necesidad, pero también lo hacemos por convicción y convocamos a la oposición y convocamos a dos cosas que no hay vocación de diálogo. La paritaria nacional docente es una ley. El gobierno debió haberla convocado y podíamos haber articulado una política educativa para las provincias. No lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque hay una disposición del Fondo Monetario que se lo impide. Y el segundo tema que es importante... Es falso. ¿Qué disposiciones? ¿Qué disposiciones? No digamos mentira. A ver, no mintamos. No mintamos. No, porque otra vez no mentimos. No mentimos. Esto se aplicó en los 90. Esto es porque los pibes que no pueden tener clases en los colegios. La descentralización de la educación y tirársela a las provincias y crear después provincias inviables, que eso se resolvió por la Ley Federal de Educación, es lo que pasó en los 90 y es lo que pasó con el Banco Mundial. Bueno, háganse cargo, si los 90 fueron ustedes, muchachos. En los 90 fueron menemistas, en el 2000 fueron kirchneristas, pero han sido ustedes 24, a ver, en 34 años de democracia, ustedes gobernaron 24. Por el voto, háganse cargo del gobierno de Menem, háganse cargo de la pobreza que dejaron. ¿Por qué no llamaron a la paritaria docente y por qué presionan a las provincias
para que vayan a un estado más chico? Hay 12 provincias ¿Por qué presionan para que vayan a un estado más chico? No. Segundo, ¿vos te parece que el presidente va a abrir ¿Vos te parece que el presidente va a abrir sesiones? Va a abrir sesiones diciendo y que los chicos no tengan días de clase. Nos parece que la manera es el diálogo, pero con los chicos dentro de las aulas. El diálogo, pero convoquen a la paritaria nacional. Estamos hablando diálogo. de un ¿Por qué no cumplieron la ley? Y la actualización conforme a la inflación, donde siempre gana el docente. ¿Por qué no convocaron de acuerdo a lo que dice la ley? Para sostener que las provincias no haya desigualdad en las provincias. ¿Por qué vuelven al esquema de provincias que quiebran? Vamos a tener quiebre de provincias y lo sabemos. Segundo, ¿por qué el presidente de la Nación cuando abre sesiones dice que todo aquel que hable en nombre del gobierno anterior, un gobierno que gobernó 12 años por el voto popular, no puede hablar? Digo, eso no es diálogo, es descalificar. Digo, a un gobierno que gobernó 12 años por el voto popular, 12 años, sí, claro. 3 mandatos constitucionales. Y respetemos al pueblo. Es el Argentina en términos educativos, en términos sociales, en términos de pobreza, de inflación. ¿Vos crees que los 9,5 millones de argentinos que votaron al Frente para la Victoria son tontos? Termina afectando el bolsillo de los trabajadores. ¿Vos crees que los 12 millones que no votaron son tontos? ¿A vos te parece que una inflación dejen de despreciar al pueblo no afecta a los trabajadores? Digo, por más que después le dé 25% pero si ustedes tienen el doble, si ustedes tenemos que combatir la inflación. 80% aumentó el litro de leche. Un país viable con la inflación de la República Argentina. Pero ustedes les aumentó 80% el litro de leche, viejo. Nos estábamos acercando a Venezuela. Y fíjate lo que hemos hecho ahora con Sancor. 80% les aumentó el litro de leche, 300% la tarifa de gas. Y me venís a hablar de la inflación nuestra. 500 millones de pesos a Sancor. Pero perdóname, la inflación nuestra, 70% aumento del litro de leche, 400% la tarifa de gas. Y venís a hablar de la inflación nuestra. 900% por favor. de inflación en 10 años. ¿Vos te crees que eso no repercute en los suelos? En 10 años. En 10 años. Con paritarias libres. Con paritarias libres. Con paritarias libres. Eso es licuar el poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Sí, por eso es recaudar a partir del salario de los trabajadores. Nosotros hicimos todo tan mal. mal. Es un impuesto a los trabajadores. Pero lo tenés que decir. Digan que le cobraron impuestos a los trabajadores a partir de la inflación. Pero ¿por qué no lo reconocen? Decí que le cobraron impuestos a través de la inflación. Digo, pero reconózcanlo, digan la verdad. La inflación de ustedes es el doble que la nuestra. No, estamos bajando la inflación. ¿A dónde la están bajando? No solamente le estamos bajando, sino que Contame, Aranguren va a decidir un tarifazo ahora. Un INDEC que le cree la gente. Y por primera vez tenemos un INDEC que le cree tanto sector público como sector privado. Sí. No tenemos el índice de inflación del IPC Congreso, no tenemos de las consultoras privadas. No tiene el doble que nosotros. No, me parece que por primera vez en la República Argentina, después de muchísimo tiempo, tenemos un INDEC que le creen y que podemos decir, hay tanta inflación, hay tanta pobreza, antes no lo podíamos. ¿Y por qué vale 50 pesos el kilo de pan y 20 pesos el litro de leche? Contame, porque, a ver, ya que las políticas antiinflacionarias fueron tan... Pero estamos bajando la inflación. ¿A dónde la están bajando? 18% quizás menos. De la góndola del supermercado bajan un producto a otro. ¿De qué me estás hablando? Entonces ustedes no creen que usted no cree que Sancor esté en crisis por sus trabajadores, como dijo hoy el ministro de la Producción. El problema de Sancor es un problema complejo. ¿Cree que es por Venezuela? A ver, vamos a escuchar justamente Cabrera hablando, porque está, la verdad, no solamente los gremios en la provincia de Santa Fe, Córdoba, en las pequeñas localidades donde está Sancor, hay mucha preocupación. ¿Cuántos son? 500 despedidos, ¿no? 500. En las 4 plantas de ayer solamente. Ya venían ajustando, tanto la Serenísima como Sancor venían ajustando sus plantas. Bueno, esto decía el ministro de la Producción, Cabrera, hoy. Sancor es una empresa grande, con muchos problemas, hace muchos años que tiene problemas, amplió su estructura en forma desmesurada, no fue cuidadoso con sus costos. Nosotros hemos estado al lado de Sancor ayudándola desde que empezó nuestro gobierno. De hecho, le hemos hecho desde este ministerio préstamos por fuera del circuito financiero para que puedan avanzar en su proceso de reestructuración. Hoy hay más de cerca de 500 millones de pesos que le hemos prestado, pero bueno, la verdad es que es una compañía que le cuesta mucho funcionar. Okay. El caso de Sancor es un caso particular donde los productores que le venden leche son los dueños de la compañía industrial. Y durante muchos años se subsidió
el precio, no es el caso ahora, se subsidiaba el precio de la leche de manera de que los propios accionistas, que eran los tamberos, tuvieran un precio mejor que el precio de mercado, recibiendo... Entonces, bueno, hay un problema. El verdadero problema de Sancor en ese sentido no es tanto el tambero, que finalmente es una persona solvente, porque tiene activos, tiene vacas, tiene campo, tiene sembradíos. El problema son los empleados de Sancor, ¿no es cierto?, los que trabajan en los sectores productivos, en sus plantas. El problema son los empleados. En la misma línea, ayer el ministro Bruce Aylward había dicho que la crisis de Sancor era porque la empresa pagaba sueldos muy altos que no podían bancar. ¿Son los empleados el problema de Sancor? A ver, el tema es cuál es el rol del gobierno a partir de la crisis. El sector de la lechería es un sector que viene en crisis ya desde hace algunos años, todos lo saben. Sancor viene con problemas no de ahora, ya desde el 2015 el gobierno nacional ha asistido con más de 500 millones de pesos a Sancor. Y claro está, tiene problemas y ha reestructurado y está reestructurando su planta de personal. Ahora, la cuestión es qué hace el gobierno ante esto. Y este gobierno ya ha anunciado que le va a dar más de 250 ¿Y por qué la Serenísima también está en crisis? ¿Cómo? ¿Por qué la Serenísima también está en crisis? Es una empresa centenaria, Pascual Mastelone, vanguardista. Bueno, hay que ver cómo están siendo administradas, y está claro. Y bueno, y ahí hay que ver cómo el Estado Nacional ayuda a la reestructuración para evitar que se pierdan puestos de trabajo y para garantizar que sean empresas competitivas. ¿Qué entendemos por reestructurar? Bueno, a ver, ¿cuál está reestructurando? Sí, a ver, ¿Qué entendemos? ¿Y cuál es la estructura de costos de la empresa? Cuando uno hace una reestructuración de una empresa, lo primero que mira es su estructura de costos. Ahora, esa reestructuración no tiene que suponer la pérdida de puestos de trabajo. Está 500, eso es lo que hay que tratar de evitar. Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar. Perdón, digo, son 4.000 empleados que tiene Sancor. Y aparte con lo que significa. 4.000 empleados. Bueno, en el plan de ustedes, el objetivo es golpear para sacar empleados, trabajadores. Después, la posibilidad de volver a incorporar algunos bajo una ley mucho más flexibilizada que la actual, porque detrás de todo esto lo que esconden es una profunda reforma laboral que están intentando llevar adelante, que encuentra el escollo de las organizaciones sindicales, y que esa reforma laboral implica bajar los costos laborales. Porque eso es vox populi. Ya se sabe que el gobierno va y ofrece en todo. Cuando fue España, ofrece que se venga a invertir a la Argentina, porque están prometiendo bajar los costos a los niveles de los países centroamericanos o algunos países asiáticos. Entonces, que no. Lo que queremos es que empleo de calidad. En el sentido ese fue la aprobación de la reforma de la ley de trabajo. De Argentina, en ese sentido va el tema. Precarizados. Lo han dicho. Uno de cada tres, Pablo. Ese es el principal problema. No es el problema del empleo formal. El principal problema es la cantidad de empleo precarizado que tenemos. 1 de cada 3 empleados. Está precarizado. Esto no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, pero no de ahora, de antes. Por hacerlo, eso necesitamos incorporar. Terminar con el trabajo negro en el Estado. Terminar con los precarizados en el Estado, sí es el lugar donde ustedes pueden. Ustedes no pueden decirle a una empresa como Sancor, registren a todos los trabajadores. Ustedes van y lo dicen, pero en su casa, en el Ministerio de Trabajo, tiene trabajadores precarizados. En el Ministerio de la Producción, tiene trabajadores precarizados. A ver, un minuto. Háganlo ustedes. Roberto, para vos, ¿qué es lo que pasa con Sancor o otras empresas como la Serenísima que están con un problema grave ahora? Insisto con estos programas que ya los hemos vivido. Digo, ajuste fiscal sobre las provincias, el ministro Duhovne se prepara para desfinanciar a las provincias sacándole ingresos brutos. Vamos a un proceso en que la culpa las tienen los trabajadores y tenemos despidos en todos lados. ¿Por qué la economía se tiene que reestructurar? ¿Para ser competitiva en función de qué? ¿Para competir con quién? Digo, acá el presidente Macri fue a España a entregar mercados completos. El calzado, las juguetes, los alimentos. Digo, hay preocupación en las empresas alimentarias importantes. Fue a entregar mercados al mercado común europeo. ¿A cambio de qué? Y de que por ahí energía, algo de agro, biocombustible funciona. Fue a cambiar mercados y en ese cambio de mercados se destruye empleo. Los gobernadores el año que viene en las provincias o van a emitir cuasimonedas o se van a tener que bancar estados más chicos. Vamos a un estado más chico. Y esto es lo que no se está discutiendo. ¿Qué es un estado más chico? ¿Más gente que va a estar en las calles? El Estado se retira, menos programas sociales, menos asistencia, recortes que los estamos viviendo. Ahora va a las provincias.
¿Por qué no se convoca la paritaria nacional docente? Eso es lo que anunciaron. Porque no quieren equilibrar. Teníamos el gobierno y pasó todo Ahora, lo contrario. Hubo mayor inversión en políticas Petri fue sociales. diplomático y no ¿Dónde? quiso responder a lo de Cabrera. Fue muy diplomático, Petri. Ahora, yo a lo de Cabrera, que me parece que fue lo que dijo fue una vergüenza, hay que sumarle lo que dijo también hoy, en el mismo reportaje. El precio admite Cabrera que el programa de precios transparentes fracasó. Los precios bajaron menos de lo que esperábamos. Dijo Cabrera, le preguntan, ¿y por qué? Se rompió la magia y el autoengaño de que con las cuotas no se cobraba interés. Y dijo, es como un tema psicológico, Dixit, Cabrera, ministro de la Producción. Es como un tema psicológico, como que se rompió la magia. Todo el mundo sabía que le estaban cobrando interés a las cuotas, pero se querían autoengañar, querían pensar que no le estaban cobrando. Admite que el programa de fracasó. Pero la pregunta, a ver, ¿por qué el Banco Central mantiene una tasa de interés de los bonos que coloca cerca del 23%? Porque permite hacer una ganancia enorme en dólares. El 1 y pico % en dólares. Esos son los dólares que están entrando. Esto es lo que se vivió esto. Se vivió, ha liberado todos los encajes. Ha liberado cualquier capital especulativo puede entrar a Argentina, ponerlo a plazo fijo, llevarse un 1% mensual en dólares e irse. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Por eso para mí es muy importante el frente antipolíticas neoliberales. A ver, Luis. No, el tema de el plan de precios transparentes, yo creo que coincido con Cabrera. Se habían sobredimensionado los planes de cuotas y se recargaba sobre los precios que se anunciaban. Y esto generaba una distorsión muy importante en la economía y había que corregirla. Lo que pasa es que nosotros esperábamos, claro está, que al corregir esta distorsión bajaran los precios. Ahora, y no bajaron en la medida que lo esperábamos, pero me parece que ahí existe la responsabilidad de los empresarios, pero ¿no? Ahí hay lo mismo que te responsabilidad para bajar los preguntaba precios. recién Berco, que te preguntaba, se sabe que ha bajado 10% el consumo de leche. ¿No será que la gente no tiene guita para comprar y por eso no va a comprar tampoco ni en cuotas ya ahora o al contado? ¿Cómo va a Si no hay cuotas ahora. No, aparte es una... con interés. Un callejón sin salida, porque echan a los trabajadores de Sanco porque tienen sueldo muy alto y entonces la empresa, según Cabrera, no es viable en ese contexto. Los trabajadores sin empleo, cada vez menos consumo de leche. Entonces, ¿cómo resuelven esta? La Argentina no va a ser viable al paso que vamos. A ver, hay una expansión. Aparte de ya la economía vivimos esto en la década de 90 que son muy con los grandes favorables para conflictos en la las República provincias. Argentina. Uno es la recuperación de Brasil. Nosotros tuvimos en el año 2016 Brasil con una economía deprimida, hoy empieza a recuperar 0,6%. Que Brasil está aplicando estos programas económicos. 0,6% se va a recuperar este año, un 2,5% el año que viene. Esto es muy positivo para la Argentina porque es el principal socio, principal comprador de la Argentina. La Argentina atraviesa la peor recesión de su historia. Pero va a ver Brasil atraviesa. Que crezca la Argentina. Que crezca la economía. De más del 3%. Es sinónimo de que el crecimiento de la economía va a redundar en una distribución equitativa. En absoluto, no necesariamente. Un semestre con crecimiento del empleo, baja de la inflación. Creció el monotributo. Pero me parece que hay datos que no se pueden omitir de la realidad. Los trabajadores que estaban todos equivocados. Este es el problema, y lo digo con respeto. Cuando ustedes dicen que nosotros hicimos todo mal y qué sé yo, se olvidan que hubo 9,5 millones de ciudadanos que nos votaron y 12 millones en la segunda vuelta. Y los 500.000 trabajadores que estaban ayer no ven nada de lo que ustedes están diciendo. ¿No les parece que hay una cierta desdén hacia el resto de los que no piensan como ustedes? Ni siquiera llegan a pensar que están equivocados. No ven todo eso. Los 500.000 trabajadores que estaban ayer no ven todo eso. Los 70.000 docentes creen que se movilizaron, más el paro fuerte que hubo, es porque no entienden nada. Las mujeres de hoy, reclamando, hoy estaba la plaza. Reflexionen un poco, de buena onda, tratemos de llegar a un acuerdo. Reflexionamos, pero a ver... Van a hacer polvo la Argentina. Escúchame, hoy la movilización de hoy fue una movilización mundial. Y a ver, sí, está bien, y la de ayer no. No, bueno, pero fue una movilización mundial. Un segundo, quiero decir una cosa, estoy desde hoy. Apoyamos las diferentes empresas que se encuentran en plan de lucha de sus trabajadores y trabajadoras. Salió en la marcha de hoy. Es una manifestación mundial, pero que también expresa lo que está ocurriendo en la Argentina. Bueno, pero este es el documento consensuado por todas las organizaciones, repito. Apoyamos a las diferentes empresas que se encuentran en plan de lucha de sus trabajadores y trabajadoras.
Pero a ver, ¿quiénes son los que firman esto? Digo, me parece que no hay que mezclar peras con manzanas. Siempre deslegitimás una movilización, todo. No hay que deslegitimás todo. Movilización pero deslegitimás todo. En contra de la violencia contra la mujer. Ayer vos decís nada que sirve. Los 500.000 trabajadores que estaban ayer en la calle, los que han sido. No importa, vos crees que están todos equivocados, que no entienden nada. Nosotros somos un gobierno la mitad de gente que nos votó después de gobernar 12 años no entiende la herramienta nada. o el instrumento para canalizar ese reclamo es el diálogo y no el paro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que tengo con vos. Convoquen a la paritaria docente. Esa es la diferencia que tengo con vos. Yo digo, es a través del diálogo y no a través del paro. Convoquen a la paritaria docente nacional. Es legítima. Convoquen a la paritaria docente nacional, garanticen un piso salarial de la negociación. Pero no con para todo el mundo, para todo el país. Esto no es perjudicando a los chicos. A ver, perdón, yo quiero decir una cosa concreta. El tema de que vuelvo a lo de Aranguren, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decía Cabrera. Ustedes tienen una idea fija que van a seguir adelante con este plan económico. En ese contexto no entra la posibilidad de ponerle un freno a los despidos. Ustedes no están preocupados por esa situación porque hicieron cualquier cosa. Vetaron la ley, déjame terminar, vetaron la ley de emergencia ocupacional. Hicieron firmar a 300 empresarios importantes en la Casa de Gobierno. Al otro día que lo firmaron les estaban despidiendo gente. Después, en la mesa de diálogo social, esa pantomima que hicieron, excluyente ese diálogo, donde dejaron afuera a las 2 CTA, firmaron con la CGT los empresarios que por 3 meses no iban a despedir a nadie. Tampoco cumplieron eso. No pueden resolver el tema de abrir, no quieren resolver el tema de la reapertura de la paritaria docente, e inclusive a sindicatos que no aceptan lo que el Ministerio de Trabajo quiere, le están queriendo intervenir el sindicato y le están queriendo poner multas millonarias. Pero termino. Yo digo, ustedes van a modificar la política económica con paros nacionales y con 500.000 personas en la calle. Por eso nosotros creemos que hay que hacer paro nacional. No es porque queremos ir en contra del gobierno. Queremos que ustedes reflexionen, porque si no, este país no aguanta más esta situación. La gente no quiere vivir de esta manera. Ahora, por favor, lo responde. Pausa y continuamos aquí con el debate.